Sí. Genial. Vale, pues vamos a empezar el debate de energía nuclear y su relación con el cambio climático de Carson. Bueno, lo primero de todo, vamos a presentarnos. Yo soy Alba, soy la representante del grupo de sostenibilidad de ASAF, Carson. Lo llamamos así por la científica Rachel Carson, que fue una científica ecologista muy importante del siglo XX. Y este es el segundo debate abierto que organizamos sobre temas de ciencia y sostenibilidad. El del día de hoy, es sobre la energía nuclear, su relación con el cambio climático y cómo se puede usar como herramienta en la transición energética. Vamos a ver un poquito los pros y los contras y vamos a intentar llegar a alguna conclusión. Vamos a estar moderando algunos de los que formamos Carson. Ya me he presentado yo, soy Alba Casasbuenas, y luego va a estar mi compañero Rubén. Pablo también va a estar moderando, Sofía va a estar controlando los tiempos y Javi es nuestro representante de redes, que va a estar organizando un hilo de Twitter, que si nos seguís en Twitter, ASAFUCM, podéis leer luego el hilo que haga sobre las conclusiones del debate. Quiero recordar, por los que hayáis llegado tarde, ya ha dicho antes Sofía las normas del debate, pero os quiero recordar para pedir la palabra, lo único que tenéis que hacer es abrir el chat, que si no sabéis dónde está arriba a la derecha, podéis abrir el chat ahí y tenéis que mandar 2 asteriscos por el chat. Con eso, Sofía sabe que habéis pedido la palabra y os puede ir dando la palabra en orden. Cuando se cambia de tema, se pierde quien ha pedido turno de palabra, pero se puede volver a empezar y tiene prioridad quien la haya pedido antes. Entonces, Sofía se va a encargar de todo eso. Y luego, lo único, recordar que ya veo que estáis todos silenciados, pero eso, recordar que por favor os silenciéis cuando no estéis hablando. Y yo creo que con eso ya no hay nada más de introducción que decir. Entonces, mi compañero Rubén va a hacer una pequeña introducción para entender un poquito qué es la energía nuclear y luego podemos empezar el debate. Pues, como bien ha dicho Alba, voy a hacer una pequeña introducción, intentaré que sea pequeña, sobre qué es la energía nuclear y qué es la radiactividad, que son, los conceptos básicos para empezar con esto. En primer lugar, la energía nuclear pues, es básicamente bombardear con neutrones núcleos pesados, como puede ser el de uranio, para fisionarlos en núcleos más ligeros. Esto produce energía térmica, que se usa para calentar agua, que se transforma en vapor y mueve unas turbinas, que luego ese vapor de agua es lo que se ve salir de las chimeneas de las centrales. La radioactividad básicamente es el proceso natural por el que núcleos pesados, como ya he dicho el de uranio, se desintegran en otros más pequeños emitiendo radiación, que puede ser electromagnética o pueden ser partículas de gran energía. Este proceso produce neutrones, entonces en las centrales nucleares lo que pasa es que se forma una reacción en cadena, o sea, van formándose más y más desintegraciones. Además, los desechos de estas centrales nucleares no son solo los núcleos ligeros que se forman por la desintegración normal, sino que también se producen capturas de neutrones, formándose otros núcleos pesados que son más difíciles de gestionar y que son los que dan los verdaderos problemas para la salud, el medio ambiente y demás. Y por último, os quería enseñar un poco cuál era parte de nuestra motivación para crear este debate. Así que os voy a compartir pantalla para enseñaros una noticia de Infolibre. No sé si la estaréis viendo, me imagino que sí. Y habla básicamente del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que ha planteado el gobierno, en el que no se menciona en ningún momento la energía nuclear. Entonces, nosotros creemos que es importante considerar esta opción y debatir si es viable o no. Por tanto, ahora os vamos a dar la palabra a vosotros y vamos a empezar con el primer tema que tenemos, que es los recursos y su viabilidad. O sea,
es fácil obtener uranio, cómo se hace, es una buena alternativa a largo plazo, es una fuente renovable. ¿Qué pensáis? Ir poniendo asteriscos por el chat y Sofía os irá dando el turno de palabra. O sea, nos queremos referir a la materia prima, ¿no? Y a su obtención, básicamente. Eso es el foco ahora mismo. Vale, Alberto, dale. Vale, pues bueno, respecto a la obtención del uranio, un poco para que la gente se haga una idea, pues es un proceso similar al que puede ser, por ejemplo, la extracción de bauxita para el aluminio o de otro tipo de minerales para sacar hierro o cualquier otro tipo de mineral. Es un proceso en el que se saca el mineral de unas minas a cielo abierto, en canteras, y luego pues sí es verdad que el procesado es un poco más complicado, porque no todo lo que se extrae se puede utilizar. Porque al utilizar la energía nuclear, lo que nos interesa es el isótopo radiactivo, es decir, es una variedad de uranio que es apta para este tipo de reacciones. Después, en una roca de uranio, no todo va a ser aprovechado, sino que a lo mejor estamos hablando de un porcentaje de mínimo del 2% que es el isótopo que a nosotros nos interesa. Entonces, pues, aparte de la extracción de la roca, también hay que llevar a cabo un trabajo de enriquecimiento y pues es un proceso costoso y a mi entender hay que tener en cuenta que no es un mineral tan común. Desde mi punto de vista, la energía nuclear no podría ser tanto una energía a largo plazo simplemente por el hecho de la propia escasez del uranio, sino que yo creo que habría que enfocarla más como una energía de transición. No sé qué pensáis. Pues muy interesante. Alejandro. Sí. Bueno, yo he tenido algunas discusiones con una persona bastante famosa en Twitter, que es operador nuclear, sobre este tema. Operador nuclear defiende que, bueno, aunque las reservas que existen ahora mismo al ritmo de consumo actual durarían 200 años o así, realmente es porque ahora mismo la energía nuclear no es la principal fuente de energía, ¿no? Si usásemos la energía nuclear como fuente principal de energía, las reservas que tenemos son para 35 años. O sea, se nos acaba antes el uranio que el petróleo, ¿no? Si usásemos el uranio como fuente principal de energía eléctrica. ¿Qué dice operador nuclear? No, operador nuclear dice, bueno, no pasa nada porque el océano, en el océano hay reservas, una cantidad de reservas enormes de uranio. Lo que pasa es que actualmente el coste de sacar ese uranio del océano es muy alto. Son cosas muy en desarrollo y es como muchas de las opciones que hablan de la energía nuclear, ¿no? Como las centrales de cuarta generación, etcétera, etcétera. Son tecnologías que pueden ser muy interesantes, pero que a día de hoy no son una solución. Y que los reactores que existen pues son o que pueden usar más eficiencia en recursos, pues no son para ahora. Por el otro lado, por definición, el uranio es el elemento más escaso del universo. O sea, solo hay que irse a la composición de los meteoritos para ver que es el elemento más escaso del universo y no renovable. Entonces estamos considerando que en este tipo de energía estamos destruyendo, de hecho, un elemento, ¿vale? Que no es renovable a menos que esperemos a la siguiente supernova y que realmente pues es un problema, ¿no?
y que además, desde mi punto de vista, lo vamos a necesitar para la exploración espacial, porque para la exploración espacial es necesario el uranio ahora mismo para ir más allá de Marte, es fundamental. Y bueno, esas son las razones por las cuales yo pienso que igual que ha dicho el compañero, esto tiene que ser una cosa que necesitamos ahora mismo, pero que tiene que acabar pronto, ¿no? Cuanto antes mejor, pero cuanto antes no cerrando todas ahora, porque ahora el cambio climático es un problema más importante, ¿no? Pero que más pronto que tarde, y por ejemplo yo estoy de acuerdo con el operador nuclear, tenemos que dejar la fisión nuclear e invertir en renovables. Otra cosa es que, bueno, sea el crear nuevas centrales o retrasar las que ya hay, es otro tema en el que bueno, igual discutimos después, ¿no? Supongo. Vale, genial. Perdona, Marco, le voy a dar un momento la palabra a Alba. No, a Rubén, a Rubén. Perdón. Sí, que como ha dicho Alejandro, o sea, aquí lo que nos estamos centrando ya no es tanto usarla a largo plazo como una alternativa más duradera, sino en el contexto de la transición climática, que como bien ha dicho, sí que puede ser más interesante. Vale, y luego por otra parte, Felipe, estamos teniendo problemas técnicos con el stream en Twitch. Perdón. Vale, ya. Yes. Ahora sí, Marco, dale. Sí, bueno, solamente. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí, bueno, añadir en el contexto del que estamos hablando, completamente de acuerdo de que posiblemente sea la mejor herramienta para una transición a las energías renovables, pero también hay que tener en cuenta que siendo el uranio una fuente, como estamos diciendo, que se agota, también es una fuente localizada, no está esparcida por todo el mundo, no es el viento, no es el sol, no todos los países tienen uranio. Y como ya se está viendo, ya actualmente andamos en grandes conflictos por el tema del petróleo. ¿Cómo sería añadir ahora el uranio cuando las fuentes están sobre todo localizado en Australia, en Pakistán, en Estados Unidos? Y bueno, algo hay en Rusia, pero bueno, supongo que las mayores potencias del mundo lo tendrían complicado para conseguirlo y daría mayores problemas a los que ya tenemos. O sea que, bueno, añadirlo en el que puede ser incluso complicado que ahora podemos utilizar la energía nuclear para una transición cuando no estamos en paz ni con el petróleo. ¿Keila? Sí, justo respecto a las dos cosas que hemos comentado en función de disponibilidad, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marco. De hecho, los 3 primeros países con más toneladas de uranio son Australia, Kazajistán y Rusia. O sea, realmente está muy, muy localizado geográficamente. Y luego a nivel de costes, no sé quién ha sido el que ha dicho que si solo utilizásemos el uranio, Alejandro creo que ha sido, de un modo estricto, de un modo exclusivo, que solo duraría aproximadamente 30 años, y es verdad, porque, por ejemplo, las reservas extraíbles de coste inferior a lo que son $40 el kilo, se agotarían, por ejemplo, en el año 2041. Y, por ejemplo, las reservas extraíbles entre $40 y $80 el kilo se agotarían en 2062, porque también influye, en cierto modo, el coste que tenga el kilo en relación a los procesos de extracción y, por tanto, los años en los que se agotaría. Así que también las cifras lo respaldan. De hecho, os enviaré luego más tarde un PDF con un artículo totalmente explicado de eso. Así que sí, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Vale, gracias por las fuentes. Felipe, parece que ya va bien todo. Y Pablo. Bueno, sí, yo quería hacer un matiz de lo que ha dicho Alejandro, que me parece importante, y es que no es lo mismo las reservas que los recursos. Es decir, las reservas es como ha dicho Alejandro, cualquier forma de uranio que tengamos en la Tierra, ya sea en el océano, en cualquier otro lado, y los recursos es aquellas reservas que tenemos la capacidad actual de extraer y de utilizar. Entonces ahí sí que hay una diferencia y no podemos ahora mismo hacer predicciones exactas
de los recursos. De las reservas sí, porque sabemos cuál es el total, pero de los recursos no, porque depende cómo vaya avanzando la tecnología. En unos años habrá una mayor parte de las reservas que pasen a ser recursos explotables. Y luego, en cuanto a, a los problemas que tiene la extracción de cara a usar ese material, tendríamos que para mejorar la eficiencia y de los recursos que tenemos, podemos o bien obtener vetas que tengan mayor proporción de uranio, o bien podemos reutilizar el uranio de las reacciones de fisión. Esa también es otra opción, porque realmente gran parte del uranio no reacciona. Y luego la otra opción es aumentar la eficiencia energética de las propias reacciones. Pero bueno, estas tres cosas tienen una contrapartida económica bastante importante que ya discutiremos. Y nada, era solo eso. Y bueno, en vista de que ya han pasado unos 10 minutos más o menos, creo que podemos ir cambiando de tercio, ¿vale? Y hablar un poco de los costes, del mantenimiento y de la economía, ¿no? De la rentabilidad de este tipo de energía ahora mismo, si compensa la inversión que supone, teniendo en cuenta que tendría que ser una inversión a largo plazo, pero que está pensada solo como un eje para la transición ecológica. Entonces, claro, a lo mejor a largo plazo ya no nos interesa la energía nuclear, solo nos interesa ahora. Entonces, en ese sentido, sí nos compensa. Y bueno, en la generación de puestos de empleo, en cuanto a tránsito de trabajadores de la industria fósil a la energía nuclear. Y bueno, aquí abro el debate para que deis vuestro punto de vista. Vale, Alberto. Sí, pues según los datos que hay ahora más o menos, estamos hablando de construir una central nuclear en un plazo de 4 o 5 años. Bueno, es una inversión importante, tanto en infraestructuras, en terreno, en tiempo, en operarios, pero luego como fuente energética sí que produce unos altos beneficios, porque es una vez hecha la inversión inicial, es una energía pues que es relativamente barata de producir. Y en términos, bueno, aunque luego entraremos ya más enfocados a los términos ambientales, pues aparte de ser una energía relativamente barata y que actualmente está usando pues, como energía complementaria, como apoyo a otro tipo de energías, pues es también limpia dentro de lo que cabe de la generación de residuos, pero como huella de carbono, por ejemplo, produce 30 veces menos carbono que una central térmica, produciendo más energía. Andrés. Sí, bueno, yo un poco en la línea de Alberto, y puntualizando un poco lo que ha dicho antes Alejandro, ¿no? Depende un poco de qué centrales nucleares estemos hablando, ¿no? O sea, se habla de centrales nucleares que te puede suponer un costo de, no sé cuánto, 5.000 millones de euros, 4.000 millones de euros. ¿Es mucho? ¿Depende de cuánto tiempo? Pues ahí lo hilo un poco con lo que ha dicho antes Alejandro, ¿no? Depende de la central nuclear que se construya. Es decir, las estimaciones que se hacen de los reactores de cuarta generación de los que hablaba antes, se dice que se aprovecha muchísimo más el uranio y se deja mucho menos residuo, por lo tanto, ¿no? Entonces, ¿el costo de una central nuclear de tercera generación compensa? No lo sé. En una de tercera generación o de segunda generación aprovechamos, creo, un 5%. Y de lo que se estima que se aprovechará en uno de cuarta generación, no sé si es el 95%, lo que da pie a que menos tiempo de decaimiento del isótopo, menos tiempo de residuos. Entonces, ¿compensa para los años que vienen? ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es que también tiene un costo el desmantelar,
dónde guardas los residuos, porque entonces si tienes residuos, tienes que guardarlos también en, no me sale la palabra, El como cementerio nuclear. sí, son residuos nucleares, no sé cómo, tiene un nombre técnico, pero no me acuerdo muy bien cómo. Entonces, eso también hay que supervisarlo durante ciertos años. ¿Qué ocurre? En España no tenemos de esos. ¿Qué hacemos? Pues se lo pasamos a Francia y que ellos lo guarden. Entonces, ¿compensa la inversión? Sí, compensa si tuviésemos dónde guardar los residuos y si pudiésemos invertir realmente en una central nuclear que sepa aprovechar el uranio, de cierta manera. Alejandro. Sí, yo personalmente pienso que el tipo de centrales nucleares que la industria y que se venden no es realmente lo que nosotros necesitamos. O sea, yo particularmente no me declaro 100% antinuclear, pero sí pienso que y esto hay mucha discusión, ¿no? Porque claro, el coste, ¿cuál es el coste de la central? Bueno, pues depende de muchos factores, ¿no? Si tú piensas en Chernobyl o piensas en Fukushima o piensas en otras centrales, bueno, no sé si vosotros sabéis, pero Ciudad Universitaria está, físicas, está a metros, no cientos de metros de un antiguo reactor nuclear que había en el CIEMAT, que tuvo una fuga y que aún no sabemos qué impacto ha tenido en la salud de la gente que sufrió la fuga a través de las alcantarillas de Ciudad Universitaria y de Madrid, ¿no? Y que fueron al Manzanares. Entonces, ¿cuál es el coste? Pues es muy difícil porque hay muchas veces hay una falta de información, quizás no de lo que está pasando ahora, sino de lo que ha pasado antes, porque no interesa, ¿vale? Echar mierda sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que considerar, por un lado, que hay una industria que tiene una serie de intereses muy importantes en minimizar los impactos. Por ejemplo, un impacto relativamente importante que no se considera es la huella de carbono de las centrales nucleares es tan baja. Bueno, pues depende de cómo lo consideres, porque si tú consideras que 2/3 de la energía que se genera se vierte a la atmósfera evaporando agua o directamente en el océano, pues si tú miras incluso los documentos del IPCC, hasta hace relativamente poco no se tenía en cuenta, por ejemplo, el cambio de usos del suelo. Bueno, pues si tú sacas la termodinámica básica, pues bueno, no es que todo ese calor que está vertiendo las centrales nucleares, ya digo, 2/3 de lo que generan, lo tienen que desperdiciar, porque el ciclo de Carnot pues no da más de sí, o sea, es inevitable. Pero eso significa que estás calentando el océano, y el océano es parte del sistema, la Tierra es un sistema cerrado. Entonces, la huella de carbono que se comenta solo tiene en cuenta lo que es la manufactura, mantenimiento y tal, pero no se tiene en cuenta, por ejemplo, este factor que os estoy comentando. Yo he intentado hacer un cálculo sencillo y a mí me salía que era como quemar y pintar de negro el tamaño o sea, en cuanto a las centrales nucleares españolas, el tamaño de la casa de campo, ¿no? Que bueno, dices, bueno, comparado con España igual no es mucho, ¿no? Pero claro, es a veces, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, igual no sé si me salía el 0,1% o así. Pero claro, cuando tú ves cómo de importante es, por ejemplo, un aumento en el brillo del sol de esa magnitud, pues que tiene impactos en el clima, pues a mí me entran, yo no tengo la 100% la seguridad, y por otro lado me da mucho miedo la industria, ¿no? Me da mucho miedo que hay gente que le están pagando para hacer esto, no son científicos pagados con fondos públicos independientes, ¿vale? Los que están haciendo muchas veces estas recomendaciones es gente que, aunque tengan buena intención, está sesgada porque está pagada por la industria. Entonces, yo desde mi punto de vista, las centrales nucleares
por ejemplo, pueden ser muy útiles para generar hidrógeno, pero ¿qué pasa? Que la generación de hidrógeno puede ir en contra del modelo de negocio de las centrales nucleares. En este momento, las centrales nucleares viven de mantener la base de generación de electricidad en muchos países, pero si tuviésemos una cantidad de hidrógeno suficiente, igual no necesitaríamos tantas centrales nucleares porque ese hidrógeno se podría usar para balancear la carga, ¿vale? Y no necesitar tanta base, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el coste y la economía y todo esto, porque claro, la gente que genera la mayoría de la información al respecto de la electricidad, o sea, de la información nuclear, es la industria nuclear. Y entonces eso es un peligro muy grande, ¿no? Que es difícil de valorar. Y el otro problema es que también es cierto que hay otro grupo de ecologistas fanáticos que son incluso anticientíficos, que generan pues mucho ruido y a veces mucho alarmismo, ¿no? Entonces es difícil, existen, pero es difícil encontrar gente que es escéptica y rigurosa y intenta ver la cosa de manera neutral. Además, ahora mismo, por ejemplo, en Twitter, ahora mismo, digamos, la comunidad de divulgación es muy pronuclear. En Internet, por otro lado, a la vez está una comunidad ecologista muy antinuclear y es muy difícil tener discusiones puramente técnicas sin llevar a las manos, ¿no? Hay alguna gente que lo intentamos, pero es verdaderamente complicado. Vale, genial. Bueno, simplemente hacer un recordatorio de que todos os animéis a participar, que seguro que tenéis un montón de cosas interesantes que decir, como ya se ha visto. Y también, o sea, a los que menos participáis, que participéis más, y a los que participáis un montón, que también me dais un poco vuestras intervenciones, porque teníamos planeado acabar el debate sobre las 8 y para que más o menos podemos participar todos. Pero que todas las aportaciones son súper interesantes. Bueno, yo me voy a despedir ya, porque me voy a tener que ir, así que vale. intentaré veros luego el resto del debate, ¿vale? Mucho ánimo y, bueno, rebatirme todo lo que sea y luego ya le echaré, si no os contesto por Twitter o lo que sea, en el hilo. Muchas gracias. Hasta luego, un placer. Chao. Vale, pues Rubén. Sí, bueno, yo quería presentar otro punto de vista para ir un poco variando y viendo opiniones distintas. Entonces, os voy a volver a compartir pantalla y os voy a enseñar esta noticia. Este es otro enlace que os pasaremos más tarde y que básicamente cuenta que la energía nuclear genera un 36% de salarios más altos que cualquier otro tipo de energía o cualquier otro tipo de central energética promedio. Entonces, en el contexto de esta transición ecológica y viendo que en general estamos de acuerdo en que esto es algo a corto plazo y que no nos planteamos que sea una fuente de energía que vayamos a usar por mucho tiempo, quería plantearos qué os parece este dato y cómo podría influir económicamente en la sociedad, teniendo en cuenta que los sueldos son más altos. ¿Marco? A ver, yo, tal y como lo veo en la línea de la que estaba hablando antes nuestro compañero, que sí, yo creo que obviamente implantar la energía nuclear como una medida de transición daría lugar a puestos de trabajo y seguramente el incentivo económico conseguiría respaldar todo el gasto que hubiera que hacer en ellas, en construirlas y demás, pero en línea con lo que decíamos antes, sí que es un área en el que no nos la podemos jugar, en el caso, por ejemplo, del mantenimiento de estas centrales, incluso intentando ser lo más seguros posibles, hay
hay accidentes y estos accidentes son muy graves y muchas veces se van de las manos y no sabemos por dónde pueden venir, incluso poniendo toda la buena intención de saber dónde puede fracasar o dónde puede haber un problema para poder, y a lo mejor puede ocurrir cualquier cosa, desde un tsunami, como ya se ha visto, hasta un accidente que, bueno, acaba con el mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tema de que no se puede gastar, no se puede hacer las cosas rápido y mal por hacerlas más baratas. También a ver que vamos, si esto se lleva a cabo, debería ser con la mayor garantía de que no va a ser peor que dejarlo pasar. Vale, no sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Alberto? Completamente de acuerdo con Marco, pero también tenemos que tener en cuenta pues, bueno, que con el tiempo pues se hacen las cosas mejor, las centrales se han actualizado mucho. Sí que es verdad que actualmente las medidas de seguridad que hay pues no son las mismas que había hace 30 años, 40 años. Sí, hay en España pues hay centrales antiguas, o sea, de centrales de los años 80 que se empezaron a construir en los 70, pero una central nuclear nueva, yo creo que aparte de incentivar pues económicamente la zona, sí que verdad pues que acarrea muchas desventajas, ciertos problemas, pero yo creo que sería algo positivo. No sé si a medio plazo, habría que estudiarlo bien, pero sí que es verdad que en tema de seguridad pues tampoco podemos dejarnos influir mucho en el qué podría pasar, porque siempre se le puede encontrar fallos a cualquier tipo de industria energética. Vale, pues si nadie quiere comentar nada más sobre este punto, vamos introduciendo al siguiente. Pablo. Sí, bueno, este tema está muy relacionado con el anterior porque es el tema de medio ambiente, gestión de residuos, que ya lo habéis empezado a mencionar. Ya hemos mencionado también cómo puede servir de eje para la transición ecológica. Entonces aquí podríamos profundizar un poco más cómo puede servir realmente de apoyo. Por ejemplo, lo que ha dicho Keila antes, que ha empezado a hablar de cuál es la disponibilidad a medio y largo plazo, etcétera. Y bueno, el impacto ambiental y paisajístico que tienen las centrales, porque bueno, hay fuentes de energía que no tienen ese impacto tan grande, pero una central nuclear, en el lugar en el que se pone, condiciona completamente el ecosistema local, la vida de la gente, etcétera. Y bueno, pues eso, que a ver cuáles son vuestras opiniones al respecto. ¿Alguien tiene algo que aportar? Alberto, ¿quieres decir algo? Alberto rompiendo el hielo. A ver, estaba dejando de si alguien quería hablar, Vale, Diego. para no estar todo el rato los mismos, que participe la gente. Vale, guay. ¿Diego? Vale. El punto es que creo que realmente toda forma de energía no viene gratis en forma de impacto al medio ambiente. O sea, una central hidroeléctrica, por ejemplo, requiere de inundar un terreno que antes podría estar en tierra para generar una barrera de agua y poderlo hacer. Y eso también tiene un gran impacto en el medio ambiente. En la presa de las Tres Gargantas, China acabó inundando si no recuerdo mal, una población de en torno a 20-30.000 personas donde ahora mismo está pues es una pedazo de presa que tiene aguas del río Yangtze, que es así uno de los más grandes y es una de las centrales hidroeléctricas más grandes. Entonces, que realmente, no, simplemente era un pequeño apunte, que si vamos a hacer cosas de medio ambiente, que quizá habría que tener una comparativa de realmente qué efecto tiene sobre el medio ambiente una forma de generación de energía u otra,
y los residuos que estas puedan generar, que en el caso de, es decir, a la hora de hablar de renovables tampoco son soluciones de por vida. ¿Qué impacto tiene desmantelar un parque de paneles solares? Esos materiales, ¿cómo se pueden reciclar? En fin, es algo en lo que tengo bastante poca idea, pero simplemente era por introducirlo al debate, que siempre considero que se debería tener en cuenta el impacto ambiental que tenga cada una de las alternativas que puedas introducir, mientras que no solo hablar en estos términos de la energía nuclear. Genial. ¿Keila? Justo como lo que estaba diciendo Diego, tengo dos apuntes, uno a favor y otro más bien en contra. Porque, por ejemplo, en España nosotros ahora mismo estamos utilizando de la energía eléctrica que se consume, el 20% de esa energía eléctrica es lo que realmente obtenemos gracias a la energía nuclear. Entonces, como apunte positivo, podríamos decir que la huella que está dejando en cuestiones de CO2, de emisiones al CO2, sería equivalente a entre 21 y 25 millones de automóviles, lo cual es un número bastante considerable, la verdad. Pero luego otra cosa de la que a veces nos olvidamos un poco es del impacto que tiene la minería de uranio en relación al ecosistema del suelo, en plan, en relación a los microorganismos, a los insectos y demás, porque por cada kilo de uranio útil que estamos consiguiendo tenemos que remover 190.000 kilogramos de tierra. Y eso es algo que a veces se nos olvida un poco, y no solo la tierra que estamos removiendo, sino los químicos que necesitamos utilizar para enriquecer el uranio, como por ejemplo todo el ácido sulfúrico que luego se está vertiendo en los subsuelos. Entonces tenemos paralelamente dos impactos medioambientales, ¿no?, a considerar. Vale. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre este punto, Andrés? Sí, bueno, a ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Keila. Lo que pasa es que, bueno, en toda fuente de energía se emite gases de CO2, eso es innegable. Lo que sí, yo mirando el IPCC de 2014, si no me equivoco, bueno, espera que lo busco, salía como que la energía nuclear es de las que menos emisión de CO2 tiene con respecto a las demás. No sé si lo estáis viendo ahora mismo. Vale. Sí, lo vemos. Sí, se ve. Vale, si es que como estaba viendo la pantalla no. Vale, esto lo he sacado del IPCC en el anexo 3, tabla 2. Se ve aquí las emisiones de un ciclo, y se puede ver aquí que la energía nuclear es prácticamente, bueno, la mínima o media, es prácticamente la que menos emisiones de CO2 tiene. Entonces, bueno, yo por sacar un poco el apunte positivo a la energía nuclear, que con respecto a otras energías, incluso las renovables o las demás, tiene muy poca emisión de CO2, que la tiene, pero por añadir ese punto positivo. Vale, genial. Luego te pediré que nos pases la tabla para pasársela a los demás. Nosotros también incluiremos cosas del IPCC de 2018. Nos ha ayudado un montón a preparar la estructura del debate. Y Marco. Y yo solamente añadir nada fuera de la línea de la que estamos hablando, que en este aspecto estamos como buscando un salvavidas. Ya hemos cambiado por completo el medio ambiente, no hay nada que podamos hacer con respecto a eso, desde la agricultura hasta las energías que estamos usando ahora mismo. Hemos dejado huella en el planeta para siempre. Entonces ahora mismo nos tenemos que atar a cualquier cosa que nos sirva para llegar a un equilibrio que nos permita mantenernos aquí y que esto se mantenga durante miles de años. No queremos acabar con un equilibrio tan tenue como es el de la vida en la Tierra. Entonces, en ese aspecto yo creo que la energía nuclear sí que parece una solución de las más viables.
Vale, Pablo. No se te escucha, estás muteado. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marco, y es que ya no podemos mirar la energía nuclear como un paradigma del ecologismo ni nada por el estilo. O sea, hay que ser completamente pragmático. Como ya sabemos de IPCC de este año, del año pasado, la irreversibilidad del cambio climático está en 2030, entonces no se trata de pensar en los costes ambientales que vaya a tener de por sí la energía nuclear, sino en comparación con lo que ya se tiene. O sea, va a ser destructiva, eso es un hecho. Pero en comparación con lo que hay y con los objetivos a corto plazo, yo creo que realmente sí es una herramienta muy útil para realizar para llevar a cabo la transición ecológica. Pero bueno, un poco el problema es eso, que requiere muchísima inversión inicial. De hecho, el país que más energía nuclear tiene, que es Francia, siempre tiene colaboración público-privada, porque en un mercado liberal nadie quiere invertir él solo en una central nuclear, que claro, luego a largo plazo sí reporta beneficios, pero en el corto plazo necesitas una cantidad ingente de dinero y claro, eso va a necesitar muchísima inversión pública para que las empresas privadas, y al margen de la ideología de la colaboración sobre colaboración público-privada, etcétera, va a necesitar muchísima inversión pública para que eso se pueda mover y para que eso salga adelante. Y bueno, dicho esto, podemos retomar un tema que ya habíamos empezado antes, que es sobre los riesgos, pero en vez de hablar sobre riesgos ambientales, sobre los riesgos que tienen la salud y en el ser humano, en la vida directa del ser humano. Así que, bueno, podemos hablar un poco de los accidentes que todos conocemos, Fukushima, Chernobyl, y un poco sobre la gente que vive alrededor de esos sitios, porque siempre tienen emisión, independientemente que haya un accidente o no, y de los trabajadores de las centrales. Así que, nada, bueno, ahí queda. Vale. ¿Alguien quiere comentar algo? Alberto, sí, que además, no sé si querías decir algo en relación al punto anterior. No, es sobre el tema que ha propuesto Pablo de los Vale, genial. riesgos. Que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Pues que estamos trabajando con altas energías y pues una emisión va a haber. Por muchas capas de cemento y de protección que pongamos, va a haber una emisión. Pero también estamos expuestos en la vida diaria a otro tipo de radiaciones. No sé, te estás haciendo una radiografía, pues ya estás recibiendo una cantidad de emisiones radiactivas pues superiores a lo que podrías estar, pues, no sé cifras, no sabía hacer una comparación, pero que es algo considerable a una, digamos, una radiación pasiva por estar en las proximidades. Y no sé, siempre existen los riesgos, pero yo creo que hay que quitarse un poco la imagen que tenemos de páramos desiertos con torres de refrigeración y peces de tres ojos. No sé, creo que se ha creado un poco una exageración en ese aspecto. Vale, Rubén. Sí, pues os voy a volver a compartir una noticia que tengo por aquí, en la que en la línea de lo que estaba diciendo Alberto, la radiación, al menos de las plantas nucleares, no de los cementerios, pero comparado con, por ejemplo, la radiación que hay en una casa normal y corriente, o pues un montón de otros procesos, por ejemplo, la mamografía, unos rayos X. Si comparamos eso con la radiación que emite una planta nuclear, o sea, la radiación de la planta nuclear al final es insignificante. Sabemos que, por ejemplo, la radiación que recibes en tu propia casa es 200 veces mayor que la que recibes por tener una planta nuclear cerca. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que están como muy demonizadas, pero no todo es malo en ellas.
Vale, Andrés. Sí, yo en la línea un poco de Alberto y Rubén es lo mismo. O sea, hay que tener en cuenta aquí dos aspectos, ¿no? Uno, las catástrofes naturales que ha habido a lo largo de la historia respecto a accidentes nucleares, que, bueno, son inevitables. Sí es cierto lo que decía antes en el apartado anterior, Alberto, que las medidas de seguridad se aumentan. O sea, si ha habido un fallo en la historia, pues gracias a Dios no solemos caer dos veces en lo mismo. Bueno, caemos 2 y 3, pero como que se pone mucha más seguridad por delante. Y un poco en la línea de lo que decía Rubén, circula por internet una imagen muy famosa de que comer un plátano que tiene isótopo radiactivo de no sé cuántos gramos de isótopo radiactivo de potasio 40 te da más radiación que vivir un año cerca de una central nuclear en un radio de 10 a 30 kilómetros. O sea, la información está en el PGRR el Plan de Gestión de Residuos de 2010, creo. Lo que pasa es que lo estaba buscando ahora y no encontraba el dato concreto. Os lo pasaré luego si lo encuentro, ¿vale? Y eso, realmente el hecho de vivir cerca no tiene mayor trascendencia que eso, el comerte un plátano. Si es que incluso una radiografía al año, ¿quién nos hace una radiografía cada 5 años? Pues más de lo mismo. El problema yo creo que es que la gente que no conoce sobre todo lo que se hace en las centrales nucleares, o escucha la palabra nuclear y ya se va a Chernóbil o se va a armamento nuclear, que también lo hay, pero bueno, eso ya es inevitable, como que todo muy malvado y todo muy tal, no sé. ¿Marco? Yo añadir que a favor de lo que se está diciendo, sí que habría que luchar contra esa desinformación o exactamente informar más a las personas sobre que realmente las centrales nucleares, dentro de lo que pueden predecir, son perfectamente seguras y no van a someter a nadie a una radiación que no puedas, que no sea que encima de lo sanamente aceptable. Pero también es verdad que no me parece que accidentes como el de Chernóbil o el de Fukushima sean cosas que podamos olvidar o decir, bueno, no olvidar, o directamente tomar como ejemplos de, bueno, pues aprendamos de este error. Me parece que son mucho más graves, en el sentido de que es un tipo de energía, bien, es muy moderna, ha requerido la mayor inteligencia y el mayor progreso científico que hemos podido tener para crearlas, y aún así no podemos controlarlo todo. Y en la energía nuclear, precisamente, un fallo en esa clase puede suponer un desastre que tendrá consecuencias por los años y por los siglos. Entonces, claro, además de todo esto que estamos hablando, creo que habría que asegurar, estoy completamente seguros de que, de que estos errores no se van a repetir. Pero claro, después de Chernóbil es complicado creerlo, pero después de Fukushima, pues empieza a aparecer una especie de norma de que cada 10 años hay un accidente en una central nuclear, y si hubiese un rascacielos que se cae cada 10 años, la gente no haría más rascacielos. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas. ¿Rubén? Sí, bueno, ya para cerrar un poco y concluir todo lo que hemos dicho, lo mismo que estaba diciendo Andrés, o sea, igual que los aviones también tienen mucha fama porque cada vez que hay un accidente es un accidente gordo porque es prácticamente inevitable que muera un montón de gente, pero a la vez son los medios de transporte más seguros. Entonces, con la energía nuclear y con las centrales nucleares pasa un poco lo mismo. Son las centrales más seguras, pero en el momento que pasa algo, pues al final acaba habiendo una gran catástrofe. Entonces, se tiene que divulgar y se tiene que dar a conocer eso, que es verdad que ha habido grandes catástrofes, pero también que por vivir cerca de una central nuclear tampoco es el fin del mundo. Y luego también, para mostrar también un poco el punto negativo, os voy a enseñar otra noticia en la que pues, se muestra que cada año se generan unas 12.000 toneladas de estos residuos y tampoco sabemos ahora mismo muy bien qué hacer con ellos, y esto en un futuro, pues por supuesto, puede ser un problema para la salud no solo de unas cuantas personas que vivan ahí cerca, sino del planeta entero. Entonces,
también hay que tener en cuenta tanto los puntos positivos y los negativos, pero afrontándolos con objetividad y no inventándose excusas para apoyar una postura u otra, sino afrontarlo de forma rigurosa y con la verdad por delante. Vale. No sé si alguien más. Vale, Alberto. Sí, yo un pequeño apunte que quería comentar, algo sobre la noticia que ha puesto Rubén, y es que es esa asociación de la energía nuclear con aplicaciones militares. Vivimos en el mundo en el que vivimos y nada va a estar seguro al 100% de caer en unos intereses de terceros que puedan ser perjudiciales. Pero un residuo nuclear no. Yo creo que la gente tiene la imagen de las películas de un cártel de mafiosos entrando en un cementerio nuclear para construir bombas. Quiero decir, los residuos nucleares pues son peligrosos, son peligrosos, tienen una vida de miles de años, de siglos, pero se han estudiado y están en instalaciones, en búnkeres a miles de metros de profundidad con muchas medidas de seguridad, precisamente porque se conocen esos peligros. Diego. ¿Se me escucha ya? Sí. Vale, varias cosas. En respuesta a lo de Marco, un pequeño apunte. Chernóbil fue en el 86 y Fukushima fue en el 2011. En todo caso, estaríamos hablando de grandes accidentes cada 25 años y no cada 10. Aparte que en Fukushima, hasta donde alcanza mi conocimiento, sí que aguantó los 5 terremotos, el terremoto grande y sus 4 réplicas. Lo único que el límite de diseño era un tsunami posterior y desde entonces Japón ha abandonado su uso de la energía nuclear y de hecho ello ha aumentado, ha aumentado su huella de carbono porque hasta donde alcanza mi conocimiento han sustituido ese déficit de energía de las nucleares por compra de gas natural. Por otro lado, respecto a los residuos nucleares, vale, los residuos nucleares duran millones de años, pero habría que diferenciar que hay varios tipos de residuos, que son residuos de alta actividad, de media actividad y de baja actividad. Los más dañinos, los de alta actividad, realmente su parte más peligrosa son los primeros, el primer siglo, para 40, 50, 70, incluso 100 años. Es decir, que si bien siempre se habla de que pueden durar miles de años, hay isótopos que realmente donde emiten unos niveles de radiación bastante grandes y dañinos van a ser solo en los primeros años. O sea, realmente, si bien hay isótopos radiactivos, yo que sé, que incluso se puede, el plutonio, por ejemplo, por sí solo tiene una actividad muy grande, pero, perdón, un tiempo de una semivida muy grande, pero esa actividad en el presente no es tan grande, con lo cual a la hora el problema sería sobre todo con esos residuos de alta y media. Y otro último apunte, que es uno de mis mayores preocupaciones de cara a la energía nuclear, es que no se puede, es muy difícil disociar un país que comienza a empezar a producir armamento nuclear con un país que empieza a invertir en energía nuclear, porque los procesos de extracción del uranio, de enriquecimiento del uranio, los vas a tener que hacer de un lado o de otro. Así que habría que tener en cuenta que un país que esté haciendo armamento nuclear puede estarlo escondiendo como desarrollo de energía nuclear, como de hecho ha sido un poco un punto de discusión en las negociaciones con Irán. Así que bueno, pues simplemente quería dejar esos 3 pequeños apuntes. Vale, pues no sé si alguien quiere comentar algo más antes de pasar a sociedad y política.
¿Vale, Sí, Andrés? yo. Gracias. Un poco en la línea en la que iba Diego, yo creo que aquí volvemos a la desinformación general que hay sobre esto, porque tú vas a una persona por la calle y le dices, oye, que los residuos nucleares duran miles y millones de años. Sí, y gracias a Dios duran miles y millones de años, porque, como decía, el decaimiento es exponencial. Es decir, lo ha dicho muy bien Diego, en los primeros 70, 80, 100 años es cuando de verdad sí que se emite radiación y para eso están las medidas de seguridad. Durante ya los demás años, pues el nivel de radioactividad es, bueno, sigue estando, pero no tiene ni comparación con los de esos primeros años. Y sigue habiendo ese miedo a que, no, es que duran millones de años. Es que si dura 10 minutos, ya sí que no hay vuelta atrás, porque entonces ya sí que las consecuencias serían peores. Y un poco también en la línea de lo que decía Diego, es lo que hay con los almacenamientos geológicos profundos, ¿no? Duran más años porque no se aprovecha todo lo que se podría aprovechar del uranio. Por lo tanto, tienen muchos años de desintegración. Volvemos a los reactores de cuarta generación. Si esos reactores de cuarta generación aprovechan el 95% del uranio en vez del 5%, pues lógicamente el residuo te dura muchísimos menos años. No sé si eran 600 años o algo así en vez de 10.000 o algo así. Entonces, bueno. Vale, pues ahora sí. Si alguien quiere decir algo más, adelante, que vamos bien, vamos muy bien de tiempo. Y si no, pues le doy la palabra a Pablo. Sí, bueno, como ha dicho antes Sofía, ahora hablamos un poco de sociedad y política, aunque bueno, hay de un punto fundamental que ya habéis hablado y es de los prejuicios que hay en cuanto a la energía nuclear, que ahí caemos todos, he caído yo, por ejemplo, antes que he dicho que por vivir cerca de una central nuclear hay emisiones y luego me lo habéis desmentido con lo del plátano, o sea, de ahí no estamos libres nadie y la energía nuclear siempre va a tener ese estigma, porque desde que ocurrió lo de Chernóbil ha tenido un impacto cultural enorme. Y eso nos debería hacer pensar que una industria que tiene ese estigma continuamente está luchando por reinventarse y por cambiarlo. De hecho, ahora mismo puede que sea una de las más seguras, precisamente porque sabían que o mejoraban mucho la seguridad o no podían transformarse. Entonces, en ese sentido, la energía nuclear se ha visto muy influenciada por la opinión de la sociedad. Y luego, bueno, sobre política, que no se menciona en el anteproyecto como han dicho al principio, en el anteproyecto sobre la ley de cambio climático. Y bueno, que por comparar un poco con otros países europeos, ya que se está hablando últimamente mucho de reindustrializar España y ser autónomos, Francia es autónoma energéticamente prácticamente, toda su energía, creo que más del 50% seguro es nuclear. Y luego, en cambio, Alemania, tenemos otro ejemplo donde se ha optado desde los años 80 por hacer una transición ecológica sin contar con las nucleares, se ha hecho una moratoria nuclear y se están enfrentando a día de hoy a un problema de que no tienen una perspectiva de futuro clara de cómo lo van a conseguir, porque han hecho una moratoria nuclear y siguen teniendo una dependencia en el gas bastante importante. Entonces, bueno, pues esa es un poco la introducción y ya este es el último bloque, así que nada, opiniones que se os hayan quedado guardadas de antes y tal, las podéis un poco decir ahora y en la conclusión. Así que nada. ¿Rubén? Sí, bueno, en el sentido en el que ya estábamos hablando antes de la divulgación, pues os voy a compartir también de nuevo otra noticia que es sobre una encuesta de Estados Unidos, en la que pues básicamente dice que los vecinos de las centrales nucleares les agrada la energía nuclear. Y al final, pues viene siendo por esto mismo que dice aquí. Y es que los vecinos se sienten bien informados y prestan mayor confianza en la información de fuentes informativas de las plantas nucleares. Si vemos aquí en la encuesta, la gente que está de acuerdo y que vive cerca y la gente que pues es gente que no vive cerca de una central nuclear, se nota la diferencia de opiniones, se nota que la gente que vive cerca de las centrales está bastante más a favor de la energía nuclear porque evidentemente se han informado y tienen más información. Entonces,
creo que es algo importante, el que todo el mundo esté informado de tanto la parte buena como la parte mala de la energía nuclear. Saber realmente a qué consecuencias se está exponiendo la gente para poder hacer política y para poder ver cuáles son los objetivos que se quieren llegar a cumplir y cómo se puede hacer. ¿Vale? ¿Alguien quiere añadir algo sobre este tema? ¿Vale, Pablo? Sí, yo quería añadir que como ha dicho, que mucha gente en realidad sí se siente segura, etcétera, y es verdad, y es que en España tenemos un problema, en particular en España, con el monopolio energético, con el tema de la subasta de la energía, que se han dedicado durante muchos años empresas que, como Iberdrola, etcétera, que se dedican a temas de ciclo combinado, combustible fósil, han boicoteado bastante aquellos tipos de energía que no les interesaban, etcétera. Eso se ha visto en el tema de las renovables, aunque cada vez menos, y en el tema de las nucleares también. Es decir, tienes un mercado tan dependiente y tan centralizado en unas pocas empresas que a la hora de introducir una nueva opción energética en el mercado tienes un problema bastante serio. Y, por ejemplo, eso genera mucha controversia. Lo hablábamos antes, en el seno del gobierno ahora mismo hay discrepancias en cuanto al rol que debe ocupar la energía nuclear, por eso se han abstenido de comentar nada. Y bueno, pues eso, era eso, que hay muchos intereses en contra de la energía nuclear. Intereses políticos y económicos. ¿Keila? Yo, en la línea de lo que estábamos diciendo antes en cuanto al armamento nuclear y si es posible ocultarlo bajo la imagen de estar promoviendo la energía nuclear y tal, el problema que yo veo ahí es que se trata de un conflicto diplomático, porque a veces parece muy difusa la línea entre lo que es la legislación internacional o qué país se atreve a designarse como a favor, ¿no?, de romper una lanza a favor de un país o en contra de otro, o sea, se necesita una legislación, pero ¿quién va a ser el que dé el primer paso en hacerla, ¿no? O sea, ¿quién quiere realmente ponerse en una posición incómoda entre un país y otro, ¿no? Aun siendo algo necesario, ¿no?, para poder evitar este tipo de problemas. Entonces, yo creo que es realmente algo bastante urgente, ¿no?, que haya realmente unificación a este nivel. Pero la pregunta es si los países realmente están dispuestos a ello o si pretenden dejarlo en una especie de limbo, ¿no?, político o diplomático, como he dicho antes. Es interesante esa cuestión. Vale, Diego. Vale, lo primero va a ser más una observación, es que hablando de planes energéticos, creo que tenemos que ser conscientes que haya una transición ecológica o que haya un cambio en el modelo energético, debe haber un consenso que exista, más allá de un gobierno vigente o del gobierno del que sea. Antes hablábamos o creo que comentaba Alberto, que construir una central nuclear puede tardar 4 o 5 años. Eso es más que una legislatura. En el momento en el que pueda estar construida, tiene que cambiar, pero ya hemos visto en el pasado que se necesita un compromiso de gente de todas las ideologías para mantener un cambio. En el año 1998, Bill Clinton adhirió a Estados Unidos al protocolo de Kioto, que simplemente buscaba que para 2012 se hubieran reducido los niveles de emisiones de carbono al nivel de 1990. Sin embargo, la administración Bush, según entró, se hizo que Estados Unidos saliera de ese acuerdo. Del mismo modo que, por ejemplo, ha pasado que Obama firmó el acuerdo de París de 2015 para conseguir que la temperatura unas emisiones de carbono tal que la temperatura, no sé si era a finales de siglo, solo hubiera subido 1,5 grados,
y una de las primeras cosas que hizo la administración Trump fue hacerlo. No quiero particularizarlo en demócratas bien, republicanos mal, no. Simplemente que hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de una transición ecológica y llevarlo políticamente tiene que haber un acuerdo político de total, o sea que realmente habría que poner de acuerdo a gente de varias ideologías por si gobierno tú o gobierno yo, que esto se mantenga, que no sea lo típico que además estamos muy acostumbrados en este país, a cambia el gobierno y cambiamos la ley, sea del color que sea. Y simplemente que era una pregunta abierta, es que bien veo que aquí en general, con sus más o sus menos asteriscos, todos los aquí presentes pues somos bastante pronucleares. ¿Cómo podríamos realmente nosotros divulgar qué se puede hacer para hablar con gente que es profundamente antinuclear? Y pues yo siempre que he intentado hablar siempre me he dado como un poco con ese muro del que hablaba antes Alejandro Sánchez. ¿Cómo podemos llevar este debate? Una pregunta abierta, más que nada porque es que yo no lo sé. Vale, Andrés. No se te escucha. Estás silenciado. Perdón. Para centrarme un poco en el tema político, como decíais antes, es un poco como decía Diego, ¿no? Cada uno barre para su lado. Y una persona que trabaja en una central nuclear te va a decir que son buenas las centrales nucleares y una persona de Greenpeace te va a decir que ni de Blas, ¿no? Creo que Podemos, si no me equivoco, en la legislatura pasada sí que dijo que querían cerrar las nucleares en 2025 o algo así. Es que hay algunas cosas que te paras a pensarlas y entonces ¿de qué te abasteces de energía a España? ¿De las eólicas y de las solares? Entonces cuando no del sol en España o no haya viento no tienes energía. Es un poco inviable, por así decirlo. Y luego también otro tema muy candente últimamente es que Alemania cerraba las nucleares, sin embargo luego te abre por un lado una energía minera que consume mucho más y emite mucho más, o otras alternativas que son la quema de gas natural, que también emite muchísimo si lo que queremos hacer es evitar las emisiones de CO2. Bueno, pues un poco ahí. Y con la pregunta que lanzaba Diego, un poco de qué hacer contra esa gente que no es pronuclear, pues debatir. Si es que no es que tengamos razones más unos ni otros, ¿no? Yo creo que se puede llegar a sacar cosas, ¿no? Siempre, o sea, mi respuesta en general, yo creo que sería un poco, pues vamos a pruebas, vamos a hechos, vamos a informes que han hecho científicos como el IPCC, no vamos a fiarnos de un tío que trabaja en una central nuclear y ya está, y no ha hecho nada con su vida. Vamos a sacar informes que han realizado científicos de todo el mundo, que al final no es un país que maneja una cierta economía ni nada, ¿no? Es un mundo entero de científicos que han recopilado informes en el IPCC y a eso tenemos que irnos, ¿no? No vamos a fiarnos de cualquier persona que diga nada. Supongo que tendrá que haber un consenso y que debemos fiarnos de los expertos, porque aquí ninguno es experto en energía nuclear. Entonces, ¿en quién nos vamos a fiar? Pues si no es de los científicos, no sé de quién nos vamos a fiar. ¿Marco? Yo, en primer lugar, para la respuesta a la pregunta de Diego, sí que pienso que puede ser una buena forma de llegar a esas personas es hacer esta clase de debate. Me parece que, de momento, vamos, es la mejor forma que me he encontrado para poder hablar las cosas y que lleguen a un público más amplio. Obviamente, ellos también tienen que estar interesados en escuchar, que muchas veces esta clase de charlas se hacen contra una pared, cuando una persona no quiere realmente cambiar de opinión o no está dispuesta a pensar de otra forma, es imposible, digas lo que digas. Mientras que existan personas dispuestas a escuchar y a querer aprender o a querer informarse, esta es la mejor forma de conseguirlo. Y bueno, en cuanto a lo social y lo político, considero que ya desde hace siglos, como humanos en el mundo, estamos tomando decisiones, estamos haciendo cosas que tienen repercusiones para aquellos humanos que van a vivir dentro de 100, dentro de 200 años. De hecho, esto que estamos hablando ahora mismo es una solución para una cosa que nuestros tatarabuelos
gente que vivió, que ya han muerto, que no sabemos ni cómo se llamaban ni qué hacían con su vida, tomaron la decisión de empezar a utilizar combustibles fósiles. Ahora estamos aquí hablando sobre soluciones a esa solución, que para ellos era una solución. Para ellos era una fuente de energía muy rentable. Ahora mismo estamos solucionando eso. Entonces, imagino que también deberíamos aprender de eso y saber que cualquier cosa que hoy en día, que ahora mismo pueda parecernos una solución, podría ser un grandísimo problema en el futuro. Y por eso esta clase de debates también. O sea, no creo que haya que ser pro-nuclear o antinuclear, simplemente hay que atenerse a los datos y a lo que tenemos, y hay que tener en cuenta que hay que empezar a pensar en esa forma, hay que empezar a pensar en que lo que estamos haciendo va a tener una repercusión en el futuro, y tenemos ahora mismo que intentar pensar en esa repercusión, y obviamente para conseguir eso habría que llegar a un consenso no solamente entre ideologías, sino a nivel mundial. Estamos hablando de cosas que nos influyen a todos, desde infecto invernadero hasta ahora mismo estamos hablando de accidentes nucleares, o esta clase de cosas no influyen solamente a un país, son cosas que influyen a todo el mundo, y como tal, imagino, vamos, me parece que el primer paso debería ser conseguir un consenso global. No puede ser que estemos todos esperando conseguir una serie de puntos en común para 2030, cuando de repente llega otro país y dice, pues yo no quiero hacerlo. Pues ya la has jodido, porque vivimos en un equilibrio político y económico, y esa gente va a tener una serie de ventajas por no jugar con las normas. Y claro, pues si tú no quieres disminuir los niveles de CO2, obviamente pues tu economía va a ir mucho mejor, no vas a tener que apartarte en ningún punto. Entonces, habría que llegar a un consenso global, porque son cosas que nos influyen a todos a nivel mundial. Eso debería ser lo primero. Vale, pues Alberto, y luego ya vamos a pasar a intentar llegar más o menos entre todos, con todos los argumentos que hemos debatido aquí, si vemos una conclusión o, bueno, si se ha quedado algún argumento descolgado que vemos que es interesante dar, pues podríamos darlo. Bueno, Alberto, te cedo la palabra. No se te escucha, estás muteado, silenciado. Sigues, no sé, se te sigue sin oír, sigues silenciado. Vale, ahora sí. Bueno. ¿Ahora? Sí. Vale. Sí que yo creo que la clave la acaba de decir Marcos. Sin consenso, un consenso internacional, no vamos hacia ningún lado. Pero yo era más que nada por proponer un caso concreto de estos que estamos diciendo sobre pues, los conflictos un poco diplomáticos y todo el tema político detrás de estas decisiones. En 2017, el centro nuclear de Almaraz en Cáceres, pues anuncia que van a abrir un cementerio nuclear, un centro de almacenamiento de residuos para la planta que tienen, y pues esto genera una serie de reacciones. El movimiento antinuclear ibérico, pues todas las asociaciones, incluso Portugal expone una queja contra España porque no quiere tener un cementerio nuclear al lado. Y claro, esta queja pues llega a Bruselas. ¿Y qué dice Bruselas? Pues lo estudiaremos, enviaremos un comité de expertos, pero se tienen que lavar las manos, porque ¿qué van a decir ellos? ¿Quién tiene potestad para autorizar ese tipo de cosas que afectan a tanta gente? Actualmente el proyecto está paralizado y se está diciendo ahora como fecha 2028, pero nadie sabe cómo acabará. Por si queréis comentar algo sobre este asunto. Vale, bueno, le voy a dar la palabra a Pablo. Sí, bueno, ahora nos toca ya cerrar y hacer una conclusión, aunque creo que tanto Marco como Alberto ya habéis dado muchos apuntes muy buenos. Lo primero, que es necesario un consenso sí o sí, porque se tome la decisión que se tome, como no sea internacional, es que no vamos a ninguna parte, porque además somos interdependientes energéticamente. España directamente importa energía nuclear de Francia, entonces aunque ahora mismo aquí en España haya detractores o haya gente que esté a favor, España está usando energía nuclear, eso es un hecho. Entonces los consensos tienen que ser a nivel internacional, tienen que ser vinculantes, etcétera.
cuestiones como el Acuerdo de París, que un país se salga y decida no llevar a cabo los compromisos, pues claro, obviamente no pueden tener ningún tipo de futuro. Y bueno, os invito también vosotros a que hagáis un breve resumen de cuál creéis que es la conclusión, la vía a seguir de cara al futuro, etcétera. Yo, por ejemplo, voy a introducir mi propia conclusión, es que hemos estado hablando siempre de países que suponemos que tienen ya un nivel de energía y de desarrollo económico muy alto. Es decir, que tienen que hacer una transición, pero que no tienen que desarrollar sus propios modelos energéticos. Si pensamos en países de Sudamérica, de Asia Meridional o en África, igual la energía nuclear no es lo más rentable porque necesitas capital humano, gente que vaya a la universidad, a lo mejor es mejor abastecerles con placas solares o con molinos de viento antes que plantar una central nuclear ahí en medio. Entonces, bueno, son consensos internacionales muy complejos y nada, a ver qué opináis vosotros. ¿Alguno quiere comentar algo o quizás responder a las preguntas que han lanzado Alberto o Diego en sus intervenciones? ¿O algo que os haya parecido interesante del debate que hemos tenido aquí? ¿Sheila? Sí, un poco también en lo que hemos dicho respecto a que es necesario un consenso a nivel internacional, es que realmente regular el uso de la energía nuclear tiene unas connotaciones muy, muy profundas a nivel ético, porque no solo estamos hablando de la prioridad que le estamos dando al uso de la energía o qué métodos estamos usando, sino el estar dispuesto a ir hacia una autodisminución. Entonces estamos realmente cambiando el modelo económico imperativo, es ir justamente al contrario del paradigma por el cual se define el capitalismo. Entonces, realmente iniciar este tipo de consensos de los que hablamos podría ser también una vía de entrada a realizar más consensos en otras áreas de la economía. Entonces yo creo que eso a los países les da mucho miedo, porque si son capaces de ponerse de acuerdo en esto, significa que estamos ya derribando cualquier excusa que puedan poner para no ponerse de acuerdo en otras áreas. Entonces, en realidad las raíces son mucho más profundas, pero es una opinión. ¿Alberto? Fíjate que a mí me parece interesante que podamos proponer como un poco a nivel de broche, si alguien quiere comentar algo más, pero hoy hemos estado hablando sobre esta transición de la energía nuclear, sus ventajas, sus desventajas, sus riesgos, todo este tema relacionado como transición energética, pero ¿transición hacia qué? Cuando de aquí a unos años, pues vamos a estar en un paradigma que se empieza a ver pues algo chunguillo, ¿no? Algo que con incertidumbre. Y sí que puedes estar más a favor de la energía nuclear, menos a favor. Te puede gustar ir con un todoterreno por la calle con la calefacción puesta. Pero de aquí a unos años, ¿cómo nos vemos a nivel energético? ¿Tenemos un sistema sostenible? ¿Hacia qué estamos yendo? ¿Hay algo más allá de la energía nuclear? ¿Qué hay después? ¿Energías renovables? ¿Seguimos con los hidrocarburos? Creo que esto podría ser un tema quizá para otro debate, pero por si queréis hablar algo sobre esto, ¿qué pensáis vosotros que tendríamos que hacer después con esta transición? Porque actualmente no se está llevando a cabo una gran inversión precisamente en ciencia, en I+D, en inversión en la técnica para desarrollar nuevos modelos que son necesarios, pero no se invierte porque a nadie le interesa hablar de ello. No tenemos una solución definitiva que digamos que nos pueda servir, como han sido los hidrocarburos, por ejemplo, durante tantos años.
Marco. Me da un poco de miedo que la discusión se pueda ir por las ramas, pero en esta misma, o sea, siguiendo tu comentario, exactamente, no es transición energética hacia dónde, exactamente, hacia dónde, pero es que también parece que estamos intentando frenar algo, como que va a ocurrir algo en algún momento, y lo peor de todo es que no va a ocurrir nada. No va a ocurrir nada en el sentido de que no va a haber un eclipse solar y de repente todos vamos a empezar a arder al infierno. No va a pasar nada de eso. Esto ya está ocurriendo. Ya está habiendo cambio climático y ya están todas las consecuencias que supuestamente van a pasar, ya están pasando y van pasando años y años. Ya hay guerras, ya hay hambre, ya hay esa clase de problemas que existen. Entonces, lo peor de todo es que esto se está intentando vender, la solución se vende como solución para algo que va a ocurrir en 2030, 2050, va a ocurrir algo. No, eso es lo peor, que no va a ocurrir nada. Y cuando no ocurra nada, lo mismo, el problema va a ser que todo puede seguir igual, cuando nos demos cuenta de que no ha pasado nada, no, es que lleva pasando 200 años. La cosa es que nos hemos acostumbrado a que esto parezca lo normal, pero realmente se podría conseguir algo muchísimo mejor, se podría conseguir un mundo mejor, pero como venimos diciendo, hace falta un consenso, porque son cosas que nos afectan absolutamente a todos. Entonces, debería existir un consenso, no puede ser que cada persona esté haciendo lo que quiera, un poco sin fijarse en las consecuencias, cuando realmente las hay y las estamos viviendo ya mismo. Ahora mismo las estamos viviendo. Rubén. Sí. Pues bueno, yo iba a comentar algo hilando desde lo que ha dicho Pablo, a Keila, Marco, tanto Alberto. Para empezar tenemos el problema de que es que no hemos pensado demasiado en países menos desarrollados, que por ejemplo pueden ser Estados Unidos o aquí en Europa la mayoría de países. Y es eso, no es que tengan que hacer una transición, sino que tienen que empezar a abastecerse ellos con su propia energía, o al menos a priori debería ser así. Entonces eso, como dijo Keila, también abre otros melones políticos como ayudamos a esos otros países, invertimos dinero en esos otros países para que puedan estar en igualdad de condiciones y que puedan generarse ellos su propia energía. Eso no creo que guste a ningún gobierno, el invertir en otros países. Y por otra parte, el tema que han comentado tanto Alberto como Marco, de la transición, que no sabemos a dónde vamos ahora mismo, y es precisamente eso. Son cosas que ya están pasando, que no es algo en que tengamos una fecha límite, sino que cada vez las consecuencias van a ser peores si no actuamos, y que no nos damos cuenta precisamente por esa gradualidad. Pero, por ejemplo, si vemos China, que está haciendo inversiones increíbles en plantas de carbón, o sea, al final es porque no internacionalmente y políticamente tampoco tiene los medios para competir con Estados Unidos en el presente o con otras grandes fuerzas. Entonces, al final se tienen que buscar un poco sacar las castañas del fuego y buscarse otros métodos para poder estar a la altura. Por eso es eso, es necesario una colaboración internacional y que todo el mundo se ponga en serio a trabajar en este problema, porque no es algo de dentro de 10 años, 20 o lo que sea, sino que es ya, y hay que ir afrontándolo lo más pronto posible. Vale, genial. Pues ahora le doy la palabra a Andrés, que la había pedido, y ya vamos, luego le daré la palabra a Alba y iremos cerrando ya, si os parece bien. Yo, para concluir un poco, quería responder a la pregunta un poco que se ha lanzado de a dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, me ha parecido bastante interesante, o sea, no me lo había planteado, y como que ha dado en el punto clave, ¿no? ¿A qué estamos yendo en cuanto a cómo nos vamos a abastecer dentro de 60 años? Si es que se cumple que las centrales nucleares se cierran y demás. Una de las soluciones puede ser renovables 100%. No sé si es viable, no sé si se puede hacer, no sé qué impacto tiene eso en la naturaleza, que también lo tiene, lógicamente.
Y quería lanzar otra pregunta más. ¿Queremos destruir totalmente, bueno, esto al aire porque ya lógicamente el tiempo no da para mucho, ¿queremos destruir totalmente la energía nuclear o a lo mejor se puede coger un 15% de energía nuclear, un 85% renovables, 20%, 5% o totalmente renovables, que no sé no sé si se puede llevar a cabo tampoco? Vale, pues entonces, Salva. Vale, bueno, yo ya para cerrar un poquito, quería hacer un poquito un pequeño resumen, conclusión de las cosas que hemos estado diciendo, pero realmente habéis dicho cosas, muchas cosas muy interesantes, habéis planteado, pues eso, cuestiones realmente muy interesantes. Me ha gustado mucho el debate. Supongo que me quedo con lo que habéis dicho de, pues eso, que no es una solución a algo, no lo podemos mirar como una solución a algo del futuro, algo que va a ocurrir, como decía Marco, en algún momento, es algo que está ocurriendo ya, y por eso es importante que pensemos en ello, por eso es importante que tengamos estos debates. También me ha parecido, pues eso, curiosa la pregunta de Diego de cómo hablamos con gente, en plan, pues eso, gente antinuclear y tanto gente, pues eso, antinuclear como gente pronuclear, ambos tenemos que saber tener conversaciones entre nosotros, en plan, en debates, pues eso, como este o en cualquier contexto. Creo que, pues eso, la razón por la que hacemos este debate y la razón por la que, pues eso, queremos hablar del tema no es tanto para ser, pues eso, intentar convencer a nadie de ser pro ni antinuclear, sino de intentar abrir el debate, poner todos los datos sobre la mesa y hablar de un tema que realmente, pues eso, es un tema que nos incumbe para el presente y para el futuro cercano. La pregunta que ha hecho Alberto bueno, creo que ha sido Alberto, o Marco, no me acuerdo, de hacia dónde vamos ahora mismo, en plan, hacia dónde está siendo la transición energética. Me parece una pregunta muy interesante y realmente sí que podría ser una pregunta para un futuro debate, que realmente queremos seguir haciéndolos. Este año creo que ya no, porque ya se acaba el curso, pero para el año que viene sí que queremos plantear más debates y tal, o sea que, pues eso, cualquier sugerencia que tengáis, cualquier idea de otros debates, lo que sea, nos podéis escribir. Ya os hemos dicho, el correo es carson@saf.org o grupocarson@saf.org, ¿valen ambos? Recordamos que, pues eso, somos un grupo abierto, tanto Carson como el grupo de Carson como la asociación de ASAF a la que pertenecemos. Entonces, pues estáis bienvenidos a siempre participar con nosotros. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Apreciamos mucho, pues eso, que se puedan crear conversaciones tan interesantes, siempre basadas en el respeto, con opiniones muy diferentes. Entonces, pues muchas gracias por venir y por participar y por todo. Muchas gracias a vosotros también. Y que no se me olvide, ahora a las 9, en una horita, hay otra actividad de ASAF que la va a estar llevando Felipe. Felipe, si quieres presentarlo tú, pero bueno, sobre el lanzamiento de los cohetes de SpaceX. No sé si quieres tú. Ay, vale, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, la cámara sí que la he desactivado por problemas técnicos. Vale, sí, justo ahora a las 9 se tiene el lanzamiento de SpaceX, en el que no es un lanzamiento cualquiera SpaceX, lo cual ya son bastante maravillosos porque los cohetes vuelven y todas estas cosas, son cohetes que vuelven solos a casa, sino que es la primera vez en 9 años que sale un astronauta desde suelo estadounidense, lo cual es muy importante para la historia de la exploración espacial, porque en los últimos vuelos que hacían los astronautas desde suelo estadounidense eran en el transbordador espacial. Por todos los accidentes que tuvieron y por todos los problemas políticos, económicos y 20.000 problemas que tuvieron, se canceló ese programa. Y hasta entonces solo se llevaba desde el suelo ruso, los astronautas a la estación espacial o cualquier astronauta hacia afuera. Entonces es un evento histórico en la exploración espacial y vamos a estaremos Ángel, José y yo, los tres de ASA, hablando de cohetes, friqueando básicamente de cohetes, explicando un poquito de qué va todo esto y resolviendo todas las preguntas que queráis. Así que a las 9 estaréis bienvenidos aquí en este canal. Vale, una última cosilla antes de cerrar. Bueno,
además de agradeceros a todos por participar y tal, también para la gente que nos esté viendo en Twitch o que en el futuro nos vaya a ver en YouTube, hemos hablado de las fuentes y tal, pues siempre podéis enviarnos un correo a carson@saf, que luego lo pondremos donde sea, para que lo tengáis por si también las queréis, porque al final es súper interesante ver los argumentos que hay y qué estudios hay detrás de esos argumentos. Bueno, y ya estaría. Muchas gracias por venir a todos. Hasta luego. Podéis ir saliendo si queréis. No quiero.